Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y como le dije, está aquí en nuestras instalaciones el maestro Leonel Manzano Sosa. Leonel, bueno, pues ya le conté, es maestro, ha formado parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido una de las voces críticas sobre o en contra de la reforma educativa que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto. Y estuvo en la cárcel, y claramente hay que decirlo, estuvo en la cárcel junto con otros y los que siguen en la cárcel precisamente por oponerse a una reforma que ahora está en proceso de ser derogada, de ser replanteada. Estamos envueltos en todo un debate sobre cómo va a terminar la historia de la reforma educativa en México, pero debemos detenernos en lo que ocurrió el sexenio pasado con las personas que se opusieron en su derecho a una reforma, que manifestaron sus críticas respecto a esta reforma educativa. Y bueno, pues Leonel estuvo en la cárcel, fue liberado recientemente. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con su familia, escuchamos a su familia incluso antes de la liberación, en el momento en que pues estaban dando las condiciones para que ocurriera lo que ocurrió, que es finalmente que fue liberado Leonel Manzano Sosa. Gracias, Leonel, por estar aquí, maestro, para hablar de lo que ha ocurrido en tu caso, que es el reflejo del caso de muchos otros. Buenos días. Muy buenos días, tenga todo tu auditorio, querida Carmen. Gracias por abrirnos este espacio nuevamente. Es un honor estar aquí contigo y que tu público, que es muy amplio, nos escuche. Gracias, Leonel. Cuéntanos desde el principio, ¿qué sucedió? Y hablemos de tu historia, porque tu historia refleja la de muchos otros. Sí, mira, la historia de nosotros, como hoy soy un expreso político, en el caso de los que todavía están recluidos, es un caso emblemático producto de la lucha que hemos realizado contra el sistema, ¿no? El sistema neoliberal, por la defensa fundamentalmente de los derechos humanos. Un preso político es fundamentalmente un defensor de los derechos humanos. Así debería estar catalogado, porque o bien defendemos los derechos individuales, o el derecho al agua, el derecho al territorio, ¿no? El derecho a mejores cauces democráticos, la lucha contra el caciquismo, contra el paramilitarismo, que son las luchas más crudas, ¿no? Donde hay costos más altos. Entonces, eso es lo que significa para nosotros ser preso político. Y en ese contexto se paga un precio, ¿no? Ir a prisión. Preso político en Puente Grande. Puente Grande muchos dicen allá, Puente Grande se cuece aparte, porque es una cárcel de máxima seguridad y hay que ser fuerte, hay que hacer un esfuerzo y que esa cárcel te temple, ¿no? En mi caso yo siento que me ha templado y estamos con el mejor ánimo de seguir adelante y ver qué podemos aportar para luchar por la liberación de los demás que todavía están en prisión. ¿Cuánto tiempo estuviste en una cárcel de alta seguridad por haberte opuesto a una reforma educativa? Estuve desde el 17, me aprenden a mí el 17 de mayo de 2013, llego a Puente Grande el 26 de mayo de 2013 y salgo el 28, en la madrugada del 28 de diciembre de 2018, justamente el Día de los Inocentes, que aún pensábamos, no vaya a ser que estén haciendo una broma, ¿no? Ay, qué tal. Sí, porque era justamente el 28 de diciembre. Sí, esos son los que serían 5 años, 7 meses y algunos días aproximadamente, ¿no? ¿Todo el tiempo en Puente Grande? Todo el tiempo, desde que iniciamos el calvario de la prisión. ¿Cómo se vive la vida en Puente Grande? La vida en Puente Grande es muy difícil, porque todo es coercitivo, todo aislamiento. Hay un promedio de 23 horas al día de aislamiento. 23 horas al día, salvo las contadas veces que sales a comer, porque te sacan por pasillos, no pueden mezclarte, es una cuestión de seguridad. Con la luz encendida las 24 horas del día. Nunca está apagada. Yo en los 5 años, 7 meses que permanecí en prisión, jamás. 5 años, 7 meses. Salvo cuando se iba la luz 2-3 segundos, ¿no? Porque ponen una planta, inmediatamente se prende la luz, no hay descanso, pues. Al principio te cuesta trabajo, pero pues el ser humano es capaz, ¿no? de adaptarse y hacer esfuerzos por sobrevivir y salir adelante.
Ahí es donde la lectura cumple el papel primordial, donde la escritura cumple el papel ¿Escribiste fundamental. poesía y coplas? Sí, porque parto de que tengo que ocuparme en algo, ¿no? En algo, y digo, bueno, pues hay que escribir. Y pues hay que escribir poesía, ¿no? Porque finalmente ahí liberas todo el fuan, le dicen, ¿no? Liberas esa energía que está encerrada, ahí desahogas esa impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Porque te redujeron o te quieren reducir a la nada, ¿sí? Al silencio, eso es lo más pesado, te aíslan. La política, yo hablaba, por ejemplo, con Paco Ignacio Taibo, con el escritor, y le explicaba la política de lectura, ¿no? La política de lectura es coercitiva. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando en mi caso personal, yo llego y me dicen que tienen que transcurrir 6 meses para que pueda tener derecho a leer a un libro, a tener acceso a un libro. Obviamente tuve acceso pues de manera ilegal, ¿no? Te los pasaba sí, tu visita. Sí, pero no, sino los propios compañeros. No, la visita no se puede. No tienes visita. No, o sea, que ingresen libros por visita. Tienes visita, pero muy complicada y no te pueden dar libros. No se puede, tiene que ser bajo autorización, bajo una petición que te responden a los 2 meses, más o menos aproximadamente. Y los ingresan, y si hay títulos que no son convenientes, no ingresan. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguno? ¿Cómo se llama el de Peña Nieto? ¿Qué ibas a leer a Peña Nieto? No me digas. ¿Cómo se llama el libro ese? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Hasta se me olvida el... ¿Escrito por él? No. No, el que hablaba de él, de la Casa Blanca, algo así, no me acuerdo el título. A ver, cuéntamelo tú. No, pues no lo leí porque... ¿El libro de la Casa Blanca querías leer? No me lo permitieron. No me digas. O lo de Hermanos en Armas, por ejemplo. ¿Querías leer el de la Casa Blanca y no te lo permitieron? No, Hermanos en Armas, por ejemplo, de las autodefensas, tampoco. La revista Proceso no está permitida. No me digas. Todas las que son políticas, ¿no? La de Milenio, etcétera, no están permitidas. Libros de autos, revistas de autos, de temas de autos, de fútbol. ¿No están prohibidas? ¿Y entonces qué se puede leer ahí? Que temas de sexo están prohibidos. O sea, el sexo, política y todo eso está prohibido. Entonces, ¿qué te dejan leer? Pues, por ejemplo, a Pablo Coelho, se llama bueno, yo ni me sé Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Eso sí, hay muchos libros de él, porque es temas de superación personal. Bueno, pero regresando al punto de cuando yo ingreso, 6 meses. Entonces, a los 6 meses me dicen que tiene que haber una valoración psicológica. Y voy con la psicóloga, y la psicóloga me hace una entrevista, y ella valora. Afortunadamente pasé el examen, digamos, valoraron que sí era apto, y entonces me dicen, tiene que meter una petición. Meto una petición, y a los 2 meses aproximadamente estuve leyendo el primer libro de manera autorizada, legalmente. ¿Cuál fue? 8 meses después. ¿Qué libro pudiste leer? Pude leer el primer libro que leí legalmente. Híjole, no me acuerdo. Me acuerdo más de los que fueron de manera ilegal, como Tinísima, de Elena Poniatowska. Porque ese nunca lo pude leer. ¿Fue de contrabando? Sí, de contrabando, que por cierto después se lo quise pasar a otro compañero, y hice un cuento de ello que se llama Se me cayó el cargamento, y me lo requisaron, porque lo pasé a otro compañero. Yo le dije al oficial, es que necesitamos leer, ¿no? Tenemos 2 meses sin actividad de biblioteca, y entonces necesitamos leer, y ese libro pues para nosotros primordial. 5 años casi después lo volví a tener en mis manos, porque esa vez me lo requisaron y volvió a regresar a mis manos 5 años después. Lo volví a leer. Le daría una enorme alegría a Elena Poniatowska lo que estás diciendo. Sí, ¿verdad? Sin Mandela, duda. Por ejemplo. Saludos de Elena. Muchos saludos, nuestra mayor admiración para ella. A la querida Elena. Leímos muchos libros ahí de ella, la mayoría de manera ilegal. Creo que una que se llama que habla de mujeres, ¿no? De mujeres de Pita Amor, y ese no me acuerdo el título. Está muy bonito, un chiquito. Ese lo leí 2 veces también, de ella, pero de manera ilegal, casi. Todos los libros de Poniatowska que llegaban ahí de manera ilegal. ¿Qué te parece? El de Mandela yo leí 3 veces. Pues no hay otros libros, tienes que volverlos a leer, ¿no? En lugar de un libro de superación personal, pues lees a Mandela. A Steve Jobs, ¿no? Lo leí 2 veces también. Y es interesante, ¿no? Y sobre todo porque ahí escoges libros que sean gruesos, pues. Porque un libro delgadito, pues te lo lees en un día, en 2 horas, ¿no? Pero así fue la política de lectura, ¿no? Y así vences el encierro.
Sí. Así es parte del encierro en Puente Eso Grande. Aparte son las sanciones y la Cuéntame la más. política de Cuéntame más comedor, ¿no? Cuéntame más del comedor. A ver, ¿cómo es eso? Pues la comida, por ejemplo, hay un menú. Está concesionada la cuestión de la alimentación, ¿no? Por una empresa que se llama La Cosmopolitana, ¿no? Y desde mi punto de vista es un negocio muy lucrativo, ¿no? Porque está concesionada para todos los penales federales, ¿no? Los eferesos. Y el menú, si usted cualquier ciudadano lo lee, dice, son platillos de primer nivel, ¿no? Uh-huh. Porque teóricamente se ven apetitosos. El problema es cuando ya los consumes, ¿no? Sí, en mi caso, yo tardé 3 años para poder comer arroz, ¿no? ¿Por qué? Pues no, yo tenía un paladar oaxaqueño, ¿no? Uh-huh. O tengo un paladar oaxaqueño, para mí la comida de mi estado es muy buena, ¿no? Hombre, buenísima. Entonces, comer arroz, el pozole, 3 años. Claro, ya después de 3 años, al cuarto, quinto año, cuando había oportunidad, hasta 2 platos, ¿no? Digo, repito, el ser humano se adapta, ¿no? El cuerpo, pues, tiene que sobrevivir. ¿Pero las ¿no? condiciones de la comida muy malas? No, muy malas. No eran, son. ¿Malas de sabor o malas de condición? De todo, ¿no? De todo. De sabor, de la cuestión de que esté cocido, ¿no? Las calabazas, pues, están crudas, por ejemplo, ¿no? Y es un platillo ordinario, ¿no? ¿Sí? Ahí tenían broma algunos, dicen, no, unos que supuestamente se dedicaban al tráfico, ¿no? Uh-huh. No, dicen, pues me metí a mañoso, dice, porque en el rancho comía puras calabazas y llegué aquí y me dan pura calabaza, ¿no? Tus compañeros de prisión de alta seguridad, bueno, sí. Me imagino los personajes con los que sí. conviviste, no mucho porque no tenían posibilidad de convivir más que a la hora de la comida. Con algunos y con los que estaban en el pasillo, pues sí convivía. Se podía más. Más, ¿no? Más uh-huh. Porque convives en la comida, convives en el patio. ¿Y con quién estabas, te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas. Con los más, alguna gente conocida, ¿no? Porque la cuestión de presos políticos, pues no hay en esa cárcel máxima seguridad, salvo los que estábamos de la CENTE. ¿Estabas tú en ese caso sí. Estaban, por ejemplo, los que supuestamente asesinaron al cardenal Posadas Ocampo. Uh-huh. Ahí están, en ese mismo módulo 1. Uh-huh. Ellos están en el pasillo, algunos, en el pasillo 1A. Yo estaba en el pasillo 1B. Son pintores. Tienen más de 26 años presos sin ser sentenciados. ¿Cómo? ¿No ¿Sin ser sentenciados? Ajá. 26 años. Más de 26 años. Dice que ellos pidieron su cierre, a mí me comentaba uno de ellos, pidieron su cierre y tenían más de 245 ratificaciones pendientes de peritajes. La última vez que platiqué con uno dice, no, ya me lo terminamos, en tono de ironía, porque llevamos más de 40 ratificaciones. ¿Cuántos le faltan? Y todavía dice que les dicen el juez que para que la justicia sea pronta y expedita, ¿no? Más o menos. Digo, no sé si yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Pero si son culpables o no, pues no es, yo creo que no es la forma idónea. Bueno, ya ejemplos muy específicos. Por supuesto, pues. Independientemente de quiénes son o lo que hayan cometido o no cometido, etcétera, simplemente el dato que estás dando es escalofriante. Sí, 26 años sin sentencia es espeluznante. Hay otro, creo que lo acusaban de un tema en los narcosatánicos. Ajá. Ese vivía en mi pasillo. Uh-huh. Esos se mantienen con puros antidepresivos, ¿no? Si no, no pueden soportar la prisión. Uh-huh. En mi caso, pues no sucedió eso, ¿no? La escritura, pues es la que era mi antidepresivo, ¿no? Era mi clonazepam, la poesía. En el caso de un caso de esos de los narcosatánicos, o supuestos narcosatánicos, porque a mí no me consta, uh-huh. Más de 30 años sin ser sentenciado. Uno que estaba en mi pasillo. Ejemplos extremos. En ¿no? Cárcel de alta seguridad. De máxima seguridad. Uh-huh. Como tú, ¿qué otros maestros de la CENTE estuvieron o están en Puente Grande? Te pregunto. Estuvieron los que estuvimos 12. 12. No, 11, perdón. 11, porque eran 2 mujeres que 12 fueron a Nayarit. Y después cuando vacían Nayarit se van a Morelos. 2 mujeres. Y 11 estábamos en Puente Grande. Después uno de ellos por ocasión de enfermedad, David Vargas, lo trasladan a ¿cómo se llama? El de Morelos, creo que es el Ceferet, si le llaman, ¿no? Uh-huh. Y nos quedamos 9 porque uno salió libre en el 2017, ¿no?
Uno salió libre en 2017, él se va en el 2018, a mediados de 2018, al Ceferepsi en Morelos, y nos quedamos 9, ahí en Puente Grande, ¿no? ¿Y de qué los acusaron? De delincuencia organizada y secuestro. ¿Por el caso de los sobrinos de un empresario? De un empresario. Cuéntame de esa historia. Pues bueno, nosotros estábamos en una reunión, ¿no? Una reunión en Oaxaca, una reunión política, para ver aspectos electorales de un municipio. Yo también, aparte del magisterio, activo en el movimiento social. Y en el marco de usar todas las formas de lucha, decimos, la lucha electoral, las elecciones, porque hay compañeros que dicen, pues las elecciones no, están en contra. Bueno, es respetable, ¿no? En nuestro caso, decíamos, hay condiciones y hay que ir por el poder político en los municipios, ¿no? Y ahí había una compañera en Jalapa del Márquez, que era candidata ya del PRD, y hicimos una reunión para ver, pues, en qué manera podíamos coadyuvar para apoyar la campaña, sobre todo en propaganda, bueno, lo que se pudiera, ¿no? Lo que está en nuestro alcance, ¿no? Y después de esa reunión en un restaurante, al ir a un centro comercial, ahí me detienen, pues, policías vestidos de civil, ¿no? Con lujo de violencia y todo lo que ya está tipificado con una resolución de la CNDH, ¿no? Y el protocolo de Estambul que me realizaron unos peritos. Ahí así es como fuimos detenidos. Y ya y ahí se dijo el argumento, salvajemente, ¿no? ¿Torturado salvajemente? Sí. Salvajemente. ¿Durante la detención? Durante la detención, el traslado y al permanecer en una casa clandestina, para mí es clandestina, ¿no? En Oaxaca, toda una noche, ¿no? ¿Tú solo? ¿En ese momento? En ese momento yo estaba solo, ¿no? O no me percaté, al menos que había otras personas. Después sí oí ahí por ruidos que fueron llegando y nos fueron concentrando, como que iban capturando a todos, ¿no? Y nos fueron concentrando, pero a mí me siguieron torturando toda la noche, ¿no? La intención me decía era que ablandarte, ¿no? Ablandarte para que al momento que ya te presenten al aceido, pues ya flojito y cooperando, le dicen, ¿no? Pero sí, ¿Y firmaste? toda una sesión. ¿Tuviste que firmar? Bueno, firmar documentos en blanco, porque no te dan ¿Tuviste que firmar documentos en blanco? Sí, porque no te dicen, mira, aquí vamos a leer, o esto es esto. No, pues están torturando. Sí. Entonces te presentan documentos y tienes que firmar. Algunos, poquito que alcanzas a percibir, que son los creo que te hacen las pruebas esas de radiosonato, le llaman, ¿no? Las pruebas de voz, pruebas de escritura. Pero tampoco te dan oportunidad de leer, ¿no? Sino que no te dicen, mira, aquí está el abogado de oficio, ¿no? O este es el MP el que te va a tomar la declaración. Tú te das cuenta por cuando ya en el juzgado te van enseñando todo ese papeleo, ¿no? Lo que tú... Y ahí ubicas... ¿Qué firmaste? ¿Qué firmaste? Pero estamos hablando de agosto, ¿no? Si a mí me detienen en mayo, yo en agosto me doy cuenta perfectamente hasta dónde está el grado digamos, la gravedad del caso, ¿no? ¿Y qué firmaste, maestro Leonel Manzano Sosa? ¿Te acuerdas qué tipo de imputaciones, qué tipo de... Bueno, en ese momento yo no me doy cuenta, me doy cuenta hasta agosto cuando ya leo el pliego. Ajá. Y cuando lees el pliego, ¿qué es lo que pues, reconocías? Hay un estremecimiento, ¿no? Porque dices, hombre, está tremendo lo que están armando, está inconcebible, ¿no? Y de ese momento ubico que es un montaje, ¿no? Que es un montaje que van armando porque se viene la ofensiva de la CENTE, la resistencia de la CENTE contra la reforma educativa. Entonces ya prevén, ¿no? Analizamos que prevén que va a venir eso y dicen, pues hay que crear algo para defenestrar, para que ante la opinión pública se satanice el movimiento y no tenga la fuerza, el apoyo de la sociedad. Fueron presentados ustedes como secuestradores, efectivamente, Sí. entre otras cosas. ¿Tú y quién más estuvo en esta situación? Éramos 13 compañeros. 13. ¿no? Que está dentro de la resolución de la CNH, está estipulado como exposición en medios, ¿no? Que eso fue una violación a los derechos humanos, está contemplado dentro de la resolución de la CNDH, en la recomendación. Debo preguntártelo, ¿alguna relación, algún vínculo, alguna conexión con el caso de los jóvenes secuestrados, No, parientes de un líder empresarial? Absolutamente ninguna, nosotros nos enteramos ya hasta... ¿El evento ocurrió? Sí. O sea, ocurrió el secuestro sí, y lo asociaron con ustedes. Sí, aprovecharon para crear ese enlace, ¿no? Para darle credibilidad, pues no tenía que existir algo, si no, pues o sea, no puede ser una cuestión subjetiva, ¿no? Tenía que haber algo. ¿Y se supo quién hizo el secuestro? Yo desconozco, ¿no? Algunos
periodistas entre rumores nos han dicho que aparentemente detuvieron a personas, pero que fue incluso antes que nos detuvieran a nosotros, ¿no? A principios de año, de ese mismo 2013, perdón. Y sobre ese caso montaron los casos contra ustedes. Sobre ese caso, sí. Entonces, para darle coherencia al asunto, ¿no? Y te digo, nosotros cuando nos damos cuenta que eso sucedió, pues no lo podemos creer, ¿no? No podemos creer, pero te digo, repito, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Al contrario, nuestra lucha es política, nuestra lucha es por los derechos humanos. ¿Quién estuvo involucrado como autoridad en todo lo que sucedió con ustedes que fueron detenidos y encarcelados en esta cárcel de alta seguridad como parte de la CENTE? ¿Qué autoridades están involucradas? Está involucrada la Policía Federal, al menos oficialmente ahí viene, ¿Sabes, ¿no? ¿Quién los detuvo? Sí. ¿La Policía Federal? Sí. Uh-huh. Sí, porque ellos ya cuando se presentan a hacer la declaración, ¿no? O los careos, ya los reconozco. Son algunos, no son todos, pues. Oficialmente son los que firman el parte informativo. Y los reconozco. Uh-huh. Los reconozco por la voz y lo reconozco por la cara, porque ya en el avión permite un descuido, se los van ubicando. Ahora, algunos que reconozco, pero no aparecen en el parte. Ahora, ellos son los que cumplen la orden de capturarlos. Sí, hacen el trabajo sucio, ¿no? Bueno, esas son las personas que operan el asunto, pero estamos hablando de un tema de una operación muy amplia para acallar a los críticos, para eliminar a los opositores a la reforma educativa. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad según tu punto de vista, Leonel? Desde mi punto de vista alcanza la cuestión del exgobernador, Gabino Cue, que desafortunadamente nosotros aportamos en votos y en esfuerzos personales y como organización para su triunfo, ¿no? Desde que inició su campaña como senador, ¿no? Porque primero fue senador, y ya como candidato a gobernador, pues él planteó que las banderas que tenía el movimiento, pues las iba a hacer suyas, ¿no? Al llegar, pues traiciona ese compromiso que existía, ¿no? ¿Dejas el asunto en el gobernador? El gobernador y en el presidente de la República, el expresidente, ¿no? Enrique Peña Nieto, porque ellos son finalmente los responsables intelectuales de lo que nos pasó, de la defenestración de que fuimos objeto y que se nos fue ante la opinión pública, pues quedamos estigmatizados, ¿no? Hoy, ¿cómo resarcir esa estigmatización, ¿no? Entonces, a ellos yo creo que haríamos responsables, ¿no? ¿Y piensan proceder en consecuencia? Yo creo que es correcto, ¿no? Porque no puede quedar 5 años, borrón y cuenta nueva, ¿no? 5 años, 7 meses de tu vida en una cárcel de alta seguridad, por hablar de tu caso particular, pero el tema es muy amplio. Sí, destruyen la familia, ¿no? El entorno familiar, la vida armónica que llevas. Y mira que tu familia estaba contigo al 100. Sí. Tu esposa, tu madre, tu padre. Mis hijos, ¿no? Uh-huh. En mi caso concreto, por ejemplo, mi esposa se fue obligada por las cuestiones económicas, ¿no? a regresar a Oaxaca, y está acá en México. Uh-huh. A mis hijos los teníamos ya prácticamente en escuela de alto rendimiento para la natación. Se acabó. Uh-huh. ¿Cuántos hijos tienes, Leonel? Bueno, vamos a una pausa, te propongo, porque este es un momento emocionante para ti. Estás, por supuesto, en el recuento de los daños que te causaron como familia, de lo que se interrumpió en la biografía de tus hijos, tuya, de tu esposa, de tu familia. Sí. Déjame que respiremos juntos y volvemos después de la pausa. Sí. Son las 9:01 en el tiempo del centro. Bueno, pues hay un quiebre aquí, por supuesto, cuando hablamos de tus hijos, por lo que significó esta situación contigo. Déjenme presentarle este resumen de noticias y volvemos con Leonel Manzano en esta narración, en esta historia suya que nos está contando como parte de lo que sucedió el sexenio pasado con los opositores a una reforma educativa. Y en el momento en que estamos ahora es muy importante recuperar esto, no solo para conocer de forma directa lo sucedido, sino para preguntar qué sigue, para preguntar quién responde por lo sucedido. Gustavo Sánchez, Alín González y Santiago Esquivel presentan. Lo mejor de Aristegui Noticias.
La Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa acuerda crear un grupo de búsqueda en vida y en fosas de los 43 normalistas. La comisión reiteró que da garantías de confidencialidad y seguridad a quien quiera aportar información sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Matan en el Estado de México a Sergio Hernández Vega, exsecretario particular del exjefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda. Su cuerpo fue encontrado la madrugada del miércoles en su casa. En el interior de la boca tenía un calcetín y presentaba lesiones en el cuello producidas por arma blanca. El parte policíaco supone que el móvil fue robo a casa-habitación, pues no fue encontrado el vehículo en el que se transportaba. El sindicato de la UAM acusa a oídos sordos del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la huelga que ya cumplió los 75 días sin una solución. Jorge Dorantes Silva, secretario general del CITUAM, llamó al mandatario a que tome cartas en el asunto y acusó a las autoridades de la universidad de ser las causantes de este problema, por lo que pidió comprensión a los estudiantes afectados. Las autoridades universitarias no han mostrado disposición para construir una salida al conflicto. Reiteran una y otra vez sus propuestas iniciales, simulan una negociación que obstaculiza la solución y su autoritarismo ha provocado la polarización en nuestra comunidad. Su cerrazón ha llevado a un alargamiento innecesario de la huelga y nos preguntamos, ¿cómo negociar cuando no hay disposición de escuchar? ¿Cómo avanzar si la respuesta siempre es no? 1. ¿Es posible una solución a nuestra demanda salarial? La Fiscalía de Veracruz halla un predio con al menos 36 fosas clandestinas en el centro de la entidad. Se logró obtener testimonios acerca de la probable existencia de un predio rústico ubicado en la zona centro del estado, que muy probablemente fuera utilizado por un grupo criminal para llevar a cabo inhumaciones clandestinas. A partir de esta información, y en coordinación estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, se logró localizar este predio, cuya ubicación por razones de seguridad se mantendrá en secrecía para no entorpecer las labores de búsqueda e investigación en el sitio. Estados Unidos anuncia sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció la restricción de viajes a la isla y la imposición de un límite de $1,000 trimestrales por persona en el envío de dinero a Cuba. Asimismo, estamos anunciando nuevos límites para las remesas hacia Cuba. Bajo las políticas fallidas de la última administración, estos límites fueron completamente eliminados, bajo la asunción de que el capital beneficiaría al pueblo cubano. Sin embargo, la situación para los cubanos ha empeorado, no ha mejorado. Conocemos que las familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus seres queridos en Cuba, y nosotros queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por esa razón, nuestro límite será de $1,000 por persona cada 3 meses. El gobierno de Perú declaró 3 días de duelo nacional en memoria del expresidente Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando la policía acudió a detenerlo por acusaciones de corrupción. El decreto establece el duelo para los días 17, 18 y 19 de abril y otorga a los funerales de García las honras fúnebres que corresponden al presidente de la República en ejercicio. Además, la bandera de Perú será izada a media asta en todos los edificios públicos. Por otro lado, el equipo especial del caso Lavallato del Ministerio Público informó que las diligencias de detención preliminar y de allanamiento realizadas contra el expresidente Alan García se llevaron a cabo en estricto cumplimiento de un mandato judicial y respetando el protocolo y los derechos fundamentales del exmandatario. Esta y más información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Seguimos.
ir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Aristegui en vivo. Regresamos. Bueno, regresamos, Leonel Manzano Sosa, en esta parte final de la conversación contigo. Gracias por estar aquí, por estar en esta conversación sobre tu experiencia, que es la experiencia de muchos maestros, en este caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una organización ciertamente satanizada, ciertamente hubo una satanización muy fuerte a lo largo del sexenio pasado en particular, por muchas razones, y ustedes vivieron la peor parte, que fue estar en una cárcel de alta seguridad. Nos quedamos en el punto, y bueno, tuviste un quiebre, naturalmente, cuando te pregunté de tu familia, de tus hijos, y bueno, amablemente has compartido esta parte de tu historia, pero déjame detener en el punto de, ¿y qué sigue? Porque al final, ahora con el testimonio de ustedes, con la liberación que obtuvieron ya en el sexenio de López Obrador, porque fue el 28 de diciembre cuando fuiste liberado y fueron liberados otros, faltan otros por ser liberados, ha instruido López Obrador a Sánchez Cordero de que haga las diligencias correspondientes para que salgan los presos políticos, etcétera. Bueno, ¿y qué sigue, Leonel, para ti? Bueno, para mí sigue... ¿Qué sigue para este movimiento para mí, de maestros? En lo personal y como desde mi punto de vista, como para el movimiento, es que por parte del Estado se resarzan los daños, ¿no? Se haga la justicia. Es resarcir los daños en todos los sentidos. No es la reparación simple, sino resarcir los daños. Sí. Bueno, en el memorándum famosísimo del presidente, tan criticado por su legalidad y constitucionalidad, una parte tiene que ver con la instrucción a Gobernación para que realice diligencias y acciones para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales como justas, así como retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismo
activismos pacíficos en lo político, en lo social, en lo laboral, ambiental, agrario y de defensa territorial. De igual modo, deberá indemnizarse a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores. Es en términos generales lo que plantea López Obrador e instruye a Gobernación. No plantea el presidente buscar responsables, no plantea el presidente identificar desde el propio Estado ahora, desde el propio gobierno actual, quienes fueron responsables de cometer actos de esta naturaleza, donde significó pues el intento de destruir la individualidad y la biografía de las personas. Meter a los maestros en cárceles de alta seguridad, con todas sus implicaciones, es una acción que se desarrolló pues muy ampliamente el sexenio pasado, y hay responsables de eso. A eso no se refiere el presidente de México hoy. Sí, efectivamente, creo que falta esa parte concreta de cómo se va a procesar, qué mecanismos se van a utilizar para eso. ¿Cómo se maquinó lo que se maquinó? ¿No? Esa es un poco la pregunta, sí. Y los responsables de hacerlo. Sí, porque si finalmente a la coordinadora, en mi punto de vista, es de que le asiste la razón porque ¿qué es lo que está exigiendo? O sea, la reforma educativa es parte del contexto, ¿no? Pero lo que exige es justicia secas. Y justicia seca significa resarcir los daños. Resarcir los daños no es nada más, a lo mejor como dice el memorándum, ¿no? Pues le reparamos el daño, cuánto costó, ¿no? Y no, eso no. Y no hay precio para eso, pero supongamos que hay una... Sino desde nuestro punto de vista es cómo recompones el tejido social, porque el tejido social es el que está roto, ¿sí? El tejido familiar, el tejido personal, ¿no? El entorno social es que está destruido. Entonces, no nada más es decir, a ver, los de Nochistlán, cuánto les pagamos, ¿no? ¿Cómo recompones todo lo que se destruyó socialmente, ¿no? Las secuelas que se ha generado, ¿no? ¿Cómo solucionamos la cuestión de los cacicazgos, del problema del paramilitarismo, que son las cuestiones más crudas, ¿no? ¿Cómo resuelves el caso? Nosotros ya estamos libres, ¿no? Es es un alivio, ¿no? La familia, personal, al movimiento, es una presión menos, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Y nadie, inclusive, no se puede quedar ahí, y no hemos recibido ningún llamado o no sé, un acercamiento para decirnos, oye, estas son las propuestas, cómo se sienten, hay medidas cautelares, va a haber o no hay. En el caso por ejemplo, los que están presos, ¿no? ¿Cuántos quedan? Todavía hay un silencio que los envuelve, ¿no? ¿Cuántas personas quedan maestros presos en México en este contexto? Yo lo englobaría como conjunto de luchadores sociales, ¿no? Porque no solamente los maestros. Sí, porque todo aquel que lucha, por ejemplo, por el territorio, hay casos que yo tengo conocimiento, que no quiere decir que son los únicos. Por ejemplo, hay un preso político que es Fidencio Aldama, un yaqui, indígena yaqui, por la defensa de su territorio, en Sonora. ¿Dónde está Fidencio? Por la cuestión de un gasoducto. No tengo los datos así pero específicos. Está preso, es un preso político de la CENTE. Está el caso de los del SECOP de Guerrero, por luchar contra la instalación de hidroeléctrica, ¿no? Se les hace igual todo un entramado, ¿no? Se prefabrican delitos. El caso de los indígenas loxichas de Oaxaca, que ya es segunda generación, ¿no? de presos, de asesinados, y viven en el completo silencio, en el abandono. Son 17 presos políticos, 3 tienen órdenes de aprehensión, andan huyendo para que no los encarcelen. El caso de los presos del Oxochitlán de Flores Magón, donde nació Flores Magón, existen, creo que son 8 presos, ¿no? Y por luchar contra un cacicazgo y por tratar de mantener las costumbres, la historia del pueblo, ¿no? Las raíces, el derecho de la comunidad a ser libre, a autogobernarse. El caso de un compañero del CIPO, ¿no? Que se llama, creo que es Pablo López Alavés, ¿no? Estoy hablando de casos que yo recuerdo, no muy concretos, y que aún están en las prisiones y que no se ve claro qué mecanismos se van a establecer. Pero repito, es resarcir los daños del tejido social, cosa nada sencilla. En eso consiste todo yo creo, para que sea algo integral, ¿no? Ahora, estamos también, Leonel,
con actuaciones o acciones de la CENTE, de la cual formas parte, que generan mucha polémica y que generan animadversión de muchos. Por ejemplo, la decisión de cerrar el Congreso o cerrar las puertas del Congreso para impedir que continúe el trabajo legislativo con esta nueva reforma. Se aprobó en comisiones, no ha ido al Pleno. El propio memorándum del presidente de la República es un llamado a ustedes, en pocas palabras. El memorándum tiene un destinatario que es la CENTE, sí. ¿O no? Sí, el destinatario fundamental es la CENTE, en donde les dice, estoy instruyendo a Gobernación, estoy instruyendo a la SEP que garantice que los maestros que salen de las normales tengan plaza en el sistema educativo nacional. Eso se los pone en el texto, eso no está en la reforma que está discutiéndose en el Congreso, bueno, que tendría que estarse discutiendo en el Congreso. ¿Qué significa el memorándum para ustedes? ¿Qué significa para la CENTE? ¿Qué significa para ti? Bueno, yo voy a hablar de manera personal, ¿no? Porque finalmente la CENTE emite a través de sus instancias sus posicionamientos, ¿no? Habla por ti. Yo hablo por mí como parte de la CENTE. Ya en su momento el movimiento va generando sus discusiones, sus tomas de decisiones y estamos por saber de qué manera van a decir. Sabia. Yo no he visto que todavía haya una respuesta oficial de la CENTE sobre el memorándum, pero ya la tendremos seguramente. Históricamente las instancias de la CENTE son sabias, ¿no? Por eso es que el movimiento ha sido capaz de resistir sexenio tras sexenio las embestidas del Estado, ¿no? Bueno, ¿y qué piensas tú, Leonel? Yo pienso que el gobierno federal retoma las banderas de la CENTE, las sintetiza en el memorándum y avienta la papa caliente hacia el movimiento para ver. Retoma las banderas de la CENTE y con el memorándum avienta la papa caliente ¿a quién? Al movimiento. ¿A la propia CENTE? Sí, al movimiento. Sí, para ver cómo reacciona. Ese es mi punto de vista personal. ¿Sí? No, pues sí, para ver cómo reacciona, ¿no? Yo creo que el movimiento, yo estoy hablando de movimiento, hablo de la coordinadora, ¿no? Lo va a procesar, porque lleva tiempo, ¿no? Los tiempos a veces de la CENTE a veces no son los de la mayoría de nosotros, ¿no? O de otros mecanismos políticos. ¿Por qué se tardan más? Pues sí, porque los mecanismos democráticos son muy claros, muy hasta a veces sui generis para el resto de proyectos políticos. Dime algo que lo haga sui generis. El sentido de que lo procesa hasta las bases, ¿no? Baja y regresa para finalmente la base la que mandata a través de distintas instancias, desde la asamblea, ¿no? La zona, el sector, la región, el estado, luego la dirección política nacional y la Asamblea Nacional Representativa, que es la ANR, ¿no? Hasta inclusive el Congreso, ¿no? Son las instancias que, por eso es que lleva tiempo, ¿no? Lo que vas convocando, lo que vas procesándolo todo, y luego a veces las discusiones son bastante largas, ¿no? Porque hay distintas expresiones muy respetables. Ahora, con respecto a lo que decías, las acciones que ha tomado y que a veces son repudiables, ¿no? Acciones como las que mencioné, ¿no? Sin duda, por ejemplo, cerrar las puertas del Congreso, bueno, muy polémico y discutido, pero cosas que pueden causar todavía más disgusto de la población, y yo creo que hay razón para ello. Tomar las casetas. Ahora en Semana Santa estamos viendo imágenes ahí en la prensa mexicana, hoy en primeras planas, gente que se pone pasamontañas o cosa por el estilo, se cubren el rostro y obligan a que los paseantes que están pasando por las casetas pues les paguen una cuota entre comillas voluntaria o les ponen una cuota de 50 pesos, en fin. Eso desde luego no abona desde mi punto de vista en favor de la CENTE y de su lucha social. Porque al final la gente se siente rehén de esas acciones. Sí. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, dame tu opinión. En un principio, ya ve que se empieza a procesar, ¿no? La cuestión de la propuesta de ley para la reforma educativa, ¿no? Y se dan las instancias de diálogo y los foros, etcétera. Pero llega un momento en que se hace evidente que se quieren aplicar los mismos mecanismos que se aplicaban anteriormente con gobiernos neoliberales. Pero ya me cambiaste el tema, maestro. Por eso, ahí voy. A ver, entonces, hablamos de las casetas. No, es que la CENTE llevaba mecanismos ¿sí? De lucha política, digamos, donde es la discusión, ¿no? Estamos acá discutiendo, a lo mejor en el Congreso, en algún foro, etcétera. Entonces, y de repente pareciera que es una distracción, o un punto de distracción para que en realidad se opere como tradicionalmente se venía operando, ¿no?
y se hagan acuerdos con grupos políticos, grupos económicos, y se maquille, ¿no? Se maquille la reforma. Entonces, lo que se hace, se tiene que llegar a puntos, a medidas, a formas de lucha que permitan una mayor presión, porque el puro foro, el puro seminario, la pura discusión no permitirá. O sea, entiendo que un movimiento social puede encontrar mecanismos para hacer valer su mensaje y tener la atención del público y generar presión incluso para que el Congreso actúe de cierta manera acorde a sus intereses. En fin, todas esas herramientas, digámoslo así, de movimientos sociales se pueden entender, pero hay ciertos asuntos, por ejemplo, cobrar o pedir dinero en las casetas en Semana Santa, no creo que abone para nada a lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Hay Al acuerdos. contrario, la gente, sí. y si de por sí ha habido una maquinaria para satanizar a los maestros, cosa que coincido que existió, pues esto evidentemente lo que hace es refrendar lo que muchos han planteado en contra de los maestros de México. Se dan acuerdos generales, ¿no? Como que engloban la cuestión de la protesta. Y ya en los estados o regiones en particular, los grupos estructurados a veces pertenecen a la coordinadora, a veces son parte del movimiento social, a veces son movimientos comunitarios, ¿no? Que forman parte de todo el engranaje del movimiento social y son los que particularmente impulsan esas formas de lucha, ¿no? Es decir, dentro de la CENTE hay varias entes. Hay muchas, no varias entes, no varias entes, pero hay varias corrientes de opinión. O sea, no es, a ver, la CENTE movimiento democrático va a existir, ¿no? La CENTE nacional. ¿Quién determina, por ejemplo, déjame aterrizar el asunto de otra manera, ya que estamos en Semana Santa y hablando de este caso, y hablando del fenómeno de satanización a los maestros? Por un lado, sí, una maquinaria de comunicación para que los maestros quedaran absolutamente desprestigiados el sexenio pasado, etcétera, pero también estas acciones político-sociales que incluyen cosas como esta que efectivamente pues disgustan a una buena parte de la población y, como decíamos, las casetas y Semana Santa pues acaba siendo un ejemplo importante. ¿Cómo es que se determina, por ejemplo, que le pidan dinero a los paseantes en la caseta? No es que sea una decisión nacional de vayan a hacer eso, es una decisión regional, es una decisión de un grupo particular dentro de la CENTE. ¿Cómo lo deciden? Lo deciden los grupos particulares, ¿no? Sí. En este caso concreto no sé si sea la CENTE. A veces bueno, se le adjudica una parte de la CENTE. Sí. A veces es un grupo en particular, a lo mejor comunitario, y no, pues la CENTE lo está haciendo, ¿no? Y a veces no es la CENTE, sino es gente o compañeros que se solidarizan con la lucha de la CENTE, ¿no? Y al mismo tiempo la CENTE se solidariza porque es parte del andamiaje del movimiento social. Pero no necesariamente significa que la CENTE esté involucrada en esto. Bueno, Leonel, se nos acaba el tiempo, tenemos otros asuntos que estar aquí a la espera, pero déjame cerrar esta charla que te aprecio y tu visita a este estudio. Déjame cerrar con el tema de la propia reforma educativa y el proceso en este momento. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una votación en comisiones de la reforma, tenemos un impasse para que llegue al Pleno. Tenemos un mensaje de López Obrador diciendo que no querrá llegar al Pleno, bueno, que no se quiere continuar si no hay un consenso con la CENTE. Tenemos un consenso a la vez con los otros partidos políticos que aprobaron en comisiones unas modificaciones al proyecto original. En fin, ¿hacia dónde va el tema de la reforma que permitiría abrogar la de Peña Nieto? Pues como CENTE se plantea que llegue al punto antes de el planteamiento de la mal llamada reforma educativa y se genere ya un verdadero proceso donde se genere la ruta que de manera democrática sean partícipes todos los actores, ¿no? ¿Qué de lo que está fundamentalmente los maestros? ¿Qué de lo que está en la reforma de la reforma no le gusta a la CENTE? ¿Qué es lo que quieren cambiar específicamente del proyecto que se aprobó en comisiones? ¿Qué es lo que se quiere cambiar? ¿Qué es lo que la CENTE quisiera que fuera diferente? ¿Por qué se opone la CENTE a que continúe el proceso legislativo de una nueva reforma? Porque se quiere de manera maquillada pues mantener en esencia
la forma y, ¿cómo se llama?, la estructura de una política educativa de carácter empresarial, ¿no? Entonces, eso se necesita fundamentalmente que se quite de fondo, ¿no? Independientemente de los demás aristas pequeños, pero en esencia es eso, pues, que no sea una política educativa que nos lleve a generar un Estado que fundamenta la cuestión empresarial como algo de fondo, ¿no? Eso es realmente. Básicamente es lo que tú planteas. Bueno, pues estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca en los próximos días qué ocurre, a la espera de que la CENTE manifieste una postura ya formal respecto al memorándum de López Obrador y respecto al punto de freno que está el proceso legislativo, y seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias a ti. ¿Con qué te despides, Leonel, después de habernos contado qué es vivir en Puente Grande, qué es vivir como maestro en Puente Grande, qué significa escribir poesía y esta experiencia que nos has compartido, y además tu batalla junto con otros en contra de una reforma educativa? ¿Cómo te despides esta mañana? Estaría bien con un poema, hay oportunidad. Ya ¿Por qué no? Exacto. ¿Sí? A ver, ¿dónde está tu libro? ¿Tienes tu libro? No, o el último que escribí, que todavía está en... Venga, ¿por qué no? Exacto, me parece muy bien. O si tienen alguna... No, el que tú escojas, léete un poema en este Jueves Santo, y con eso despedimos la entrevista, venga. Sí, es el último poema que escribí en prisión. ¿Y está a mano? Sí. Ah, mira, lo tienes aquí en manuscrito. Todavía manuscrito, no venga, lo he capturado poeta. todavía. Sí, se llama Regresé, amor. ¿Ese es el último que escribiste? ¿En qué fecha? En prisión. Tiene fecha 25 de diciembre de 2018. A punto de ser liberado. Sí, ya presentía que iba. ¿Sabías que ibas a ser liberado? Sí. No sabía exactamente, pero intuías que ya era demasiado. Sí, una intuición política, ¿no? 5 años, 7 meses en una cárcel de alta seguridad. Maestro, lee tu poema para cerrar. Es el número 361 de este legajo, sí, porque son varios, ¿no? Dice, se llama Regresé, amor, regresé. Mudé del silencio y del ocaso mismo hacia el momento y situación donde estabas tú. Una fabulosa coyuntura me llevó otra vez hacia tu amor. Yo era un paria cualquiera, pero tu amor acudió a mi encuentro. Quisieron hacerme desistir, pero soy terco, y mi empecinamiento fue el instrumento para alcanzar tu cariño. Volvían una y otra vez a intentar alejarme de ti. Sin embargo, regresaba con una fuerza mayormente de la esperada. Me arrojaron a un rincón inmundo y trataron de bañarme de su estiércol, mas tu cariño me dio cobijo, ahí, en el rincón de la penumbra. Pero aguanté a pie firme el vendaval. Ya estoy de vuelta, amor, aquí estoy. Yo, medio loco a veces, que sigue caminando con tu apoyo, bajo estos tiempos cruciales y después de tantos y tantos reveses. Regresé, amor, regresé de la inconmensurable tristeza. Gracias. A ti, gracias Leonel. Al público, gracias Manzano. a ti. Gracias, Leonel, maestro, por estar aquí esta